Bienvenidos a un nuevo video para el canal, bienvenidos a Geek Time. Hoy con la opinión de una de las películas que yo más esperaba este año, si no es que la que más. Como vieron en el título, estoy hablando de Wicked for Good o Wicked parte 2, el cierre de esta gran historia de la película que para mí fue el evento mediático del año pasado, que se llevó premios Óscares y que obviamente levantó el hype muchísimo hacia esta secuela, a pesar de las polémicas que hemos tenido con Cynthia Erivo y Ariana Grande últimamente. Pero llegó a cines, ¿qué me pareció? Vamos con la opinión. Bueno, como siempre voy a empezar por lo positivo y luego por lo negativo, porque, a ver, yo sé que es imposible no comparar una película, una secuela más bien, con su primera parte, pero yo creo que estas dos películas son un conjunto, se hicieron al mismo tiempo, recordemos que se grabaron al mismo tiempo. Aún así, he de decir que esta segunda película, a pesar de ser una muy buena película, creo que sí está por debajo que la primera. ¿Esto es algo negativo? No necesariamente, porque yo creo que al menos yo, que tenía incluso expectativas altas, lo veía venir. Creo que se veía venir el hecho de que no iba a ser tan buena como la primera. Pero aún así, no está tan lejos para mí de lo que fue la grandísima primera película de Wicked. Pero esta secuela tiene la misma magia, el mismo carisma que tiene la primera película. Lo primero que quiero destacar, lo mismo que se destaca también en la primera película, es su cast. Cynthia Erivo, Ariana Grande, Fiyero, todos están increíblemente bien en pantalla. Yo creo que en esta secuela Ariana Grande tiene incluso más protagonismo que Cynthia Erivo, que nuestra bruja malvada. Yo creo que incluso Ariana Grande luce más de lo que lució en la primera película, y eso que en la primera película tiene momentos mágicos Ariana Grande, pero yo creo que se enfocaba muchísimo más en Elphaba, ¿no? Entonces en esta secuela tenemos incluso un vistazo al pasado del personaje de Ariana Grande, al pasado de Glinda, ¿no? Entonces eso me gustó bastante. Creo que el manejo de los personajes está muy bien, a pesar de que hay ciertos personajes que no me encantó lo que hicieron con ellos, que lo tocan en lo negativo, pero el cast está genial, todos lucen maravillosos. Y otra cosa que voy a destacar muchísimo, al igual que la primera película, es la música, la fotografía, lo visual de esta película es preciosa. Sigue teniendo escenas que te roban el aliento completamente. Hay una escena que pasa después de una escena de Fiyero, que Elphaba canta una canción en un castillo. De verdad que me quitó el aliento esa escena. Cynthia Erivo tiene una voz espectacular, tuve la oportunidad de verla en inglés y wow, o sea, esa escena me puso los pelos de punta. Pero no solo esa escena, Ariana Grande también tiene una canción muy bonita. Al final hay una canción bastante linda también. La música está muy bien. Me quedo con la música de la primera película, sí, pero la música de esta secuela no está para nada mal. Lo visual, increíble. Oz luce mejor que nunca en esta secuela. Se mira fascinante. Vemos otros lugares que no habíamos visto. Vemos otro castillo. Al fin vemos el camino amarillo que dirige a Oz. Eso me gustó bastante también. Lo visual, la música está igual al nivel de la primera película. Esto tiene mucho sentido porque pues es una sola película, como dije, se hizo al mismo tiempo, entonces no tendría mucho sentido que se viera bien en una y se viera mal en otra, ¿no? Esto está parejo, se mira fascinante. Ahora, otra cosa que seguro que va a levantar mucha polémica y que la gente estaba tenía mucha expectativa de ver, era cómo iban a conectar con la película del Mago de Oz. Acá corrieron muchos riesgos, la verdad, y estoy seguro que a mucha gente no le van a gustar los cambios que hicieron. Y aquí voy a hablar con spoilers para hablar con total libertad, pero he de decir que a mí los cambios que hicieron no me molestaron. Los giros de tuerca que hubo durante la película me gustaron mucho. Que Oz fuera el papá de Elphaba me impactó muchísimo en pantalla, o sea, no lo esperaba para nada. Pero no solo eso, ¿a qué voy con que creo que no les va a gustar? El hombre de hojalata y el hombre de paja, creo que sí les cambia bastante la personalidad por la conexión que hacen en esta película de Wicked 2 con la del Mago de Oz original. Hace poco vi el Mago de Oz original para refrescarme la mente antes de ver Wicked 2, y pues sí, sobre todo con el hombre de hojalata se nota muy diferente la personalidad que vemos en esa película con la que vemos acá. Entiendo el cambio porque quisieron darle a un personaje que había sido como menor, que en este caso es la pareja de la hermana de Elphaba. ¿Recuerdan el colochito que está enamorado de Glinda? Él, por azares del destino, termina siendo el hombre de hojalata. Como dije, voy a hablar con spoilers. Y tiene muchas ganas de vengarse de Elphaba, y su actitud es enojada, de rebeldía. No tenemos como eso dulce que teníamos en la original del Mago de Oz, para nada, la verdad. No tenemos la personalidad de él, entonces yo creo que sí eso va a afectar. Pero yo creo que
a esto de Wicked 1 y Wicked 2, ese giro de tuerca funcionó muchísimo. Como dije, que el Mago de Oz fuera el papá de Elphaba, también muy interesante. Pero el cambio que yo creo que más va a impactar es el del hombre paja. Es el hombre de la paja, ¿no? Porque al final hacen un giro de tuerca bastante interesante que ya te lo podías oler en el momento en el que este personaje iba a morir. Y pues Elphaba hace un tipo de hechizo, por decirlo así, pero ahí no te lo dejaban al 100% claro hasta el final de la película. Y vamos, el giro argumental es que Fiero es el hombre de paja. En el cine mucha gente se sorprendió viendo esto y a mí me gustó bastante, la verdad, este tipo de cambios. Pero como dije, si lo conectas con la original del Mago de Oz, sí choca bastante y probablemente hay mucha gente que no le va a gustar esto. Y es totalmente respetable. Pero a mí personalmente me gustó, por eso lo estoy poniendo como algo positivo. Pero es verdad que estoy seguro que a los fans más acérrimos o más devota del Mago de Oz no les va a gustar. Y también está bien, porque lo entiendo perfectamente. Ahora, otra cosa que me gustó muchísimo, hablando del personaje, es Fiero. En la primera película tenía protagonismo, para mí tiene de las mejores canciones de toda la primera película, que es la de la biblioteca, me encanta esa canción, pero me gustó mucho el personaje en esta secuela, esa personalidad, ese cambio de personalidad de ya no ser el niño chulo, de ya no ser el niño lindo, de ya no ser el niño agrandado, hasta egoísta, que en la primera mostraba que tenía un buen corazón, que solo había que encontrarlo. En esta es una persona madura, es una persona incluso seria, ya no tenemos la comedia que tiene en la primera película, pero ese cambio no es solo porque sí, que hay otro personaje en el que yo sí lo siento solo porque sí, que lo voy a tocar en lo negativo, pero con Fiero es totalmente justificable. El amor de su vida se volvió la villana de todo el pueblo de Oz y él no está de acuerdo y tiene que vivir con esa mentira durante toda la película, durante los años que pasaron. Entonces es totalmente justificable el cambio de personalidad que tiene Fiero en esta secuela. Y a mí es de los personajes que más me gustó en esta secuela, porque realmente el cambio está justificado y se siente muy natural. Ahora, ya hablamos del personaje de Elphaba y Glinda. En esta película siguen en la misma ruta de la primera. Están increíbles. La química entre Cynthia Erivo y Ariana Grande es fascinante. Elphaba exploramos más su lado oscuro, por decirlo de alguna manera, y de Glinda un lado más inteligente, un lado más humano que no habíamos visto en la primera película. Me gustó mucho cómo se exploraron los personajes en esta secuela. Ahora, la película no es perfecta ni está al nivel de la primera. ¿Y por qué? Miren, yo siento que esto siempre pasa cuando divides una historia en dos películas, pero esta se siente sumamente apresurada. Yo creo que sobre todo del segundo al tercer acto, sobre todo el tercer acto, yo lo sentí apresuradísimo. O sea, a pesar de que la película me encantó, me gustó mucho, el final se siente muy descafeinado. Lo que pasa con la bruja, que todos sabíamos que iba a pasar, me gustó cómo lo justificaron, pero el hecho de cómo condujo esa escena final a mí me pareció sumamente apresurado y no me gustó. La película va rapidísimo en ciertos aspectos y a mí eso sí me causa un poco de choque, porque yo sé que dura menos que la primera y la primera película se tomó todo el tiempo necesario para explicar a sus personajes y que conectáramos. En esta secuela no teníamos que conectar porque ya los conocíamos de la primera película, pero sí se siente sumamente apresurado. ¿Y qué pasa o qué causa esto? Que muchas tramas queden en el aire, que no se cierren del todo, que sí se cierra la trama principal, pero hay otras cosas que quedan muy en el aire, muy sin explicación, muy sin saber qué va a pasar o qué pasó, y esto es por lo apresurada que es la historia. Un ejemplo perfecto es Dorothy. Es un personaje que yo sabía que no le iban a sacar provecho, no solo por el respeto a lo que pasó con la película original, sino que evidentemente era muy complicado sacarle provecho a un personaje que no iba a tener rostro prácticamente, ¿no? Pero yo sí creí que nos iban a explicar un poco más el arco de Dorothy al final de la película, ¿no? No explicarnos su historia, sino cómo lo iban a conectar con la bruja y con Glinda. Dorothy está totalmente desaparecida, pero a pesar de que está desaparecida, al final de la película tiene muchísimo peso. Y cómo nos meten al equipo de la original del Mago de Oz, al león, al hombre de hojalata, al hombre de paja y a Dorothy, se siente un poco forzado el hecho de cómo se siente que ellos vayan por la bruja. Dan por hecho que tú ya viste el original del Mago de Oz y eso está bien, pero sí se siente muy con calzador y muy acelerado el hecho de cómo ellos terminan siendo muy importantes en la historia al final, cuando no habían sido importantes en el resto de la historia, ¿no? Entonces entiendo que den por sentado que ya viste el original y ya sabes la importancia de estos personajes, pero yo lo sentí sumamente apresurado. Y otra cosa que no me gustó son los cambios que le hicieron a la hermana de Elphaba.
ella, spoilers, muere en esta secuela. Eso me gustó, que tomaran los riesgos en el guión de no tener miedo a matar personajes. Eso me gustó bastante. Pero ese cambio de actitud que ella tiene lo sentí muy poco justificado y te lo tiran muy a la cara el cambio que tiene el personaje. Y esto no me gustó, lo sentí muy desnaturalizado, muy poco... sí, natural su cambio. Estaba obsesionada, se volvió loca, o sea, por su amor, cuando en la primera película no teníamos ni indicios de eso, pero tampoco te dan un contexto del por qué ella llegó a hacer eso. Simplemente te lo tiran al rostro y pues te lo tienes que comer, ¿no? De que ella ahora es así. Eso no me gustó, esa parte, toda esa parte de la hermana de Elphaba no me gustó. Me gustó la toma de decisiones de matarla, eso me gustó porque funciona como un puente hacia algo de Elphaba. Me agradó eso, pero el personaje como tal, no. Los cambios que le hicieron, la verdad es que no me gustaron. Pero bueno, a pesar de que está por debajo de la primera película, es de mis películas favoritas de este año, sin duda alguna. No creo que entre en un top 3 o en un top 2 como tal vez entró el año pasado, pero definitivamente es una gran secuela, una secuela más que digna. Tiene escenas que te roban totalmente el aliento y sigue teniendo esa magia Wicked que tenía la primera película. Acá no se pierde, y si a ti te gustó la primera, también te va a encantar la segunda. Pero bueno, mi calificación final para Wicked por siempre, o Wicked 2, es un 8 de 10. Ahorita está en cines. Si tú no la has visto y viste la primera, te recomiendo muchísimo ir a verla, no te vas a arrepentir. Y recuerden que si necesitan a alguien que les haga miniaturas, por aquí les estaré dejando el Instagram de mi novia, que es mi miniaturista también, por si alguien lo necesita. Pero bueno, muchísimas gracias por este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los futuros videos del canal. Yo soy Flavio Avendaño de Geek Time y nos vemos en la próxima.